Peregrinos de Cristo presenta el Catecismo, guía hacia la verdad central de la fe católica, con el Padre John Freddy Quirama Serna. Bienvenidos. Peregrinos de Cristo, un saludo muy cordial para todos ustedes. Qué bueno poder dirigirme a ustedes en este nuevo podcast, tercero ya de este ciclo de enseñanza sobre el Catecismo de la Iglesia Católica. Quiero dirigirme a ustedes al comenzar este espacio para presentarles un saludo muy cordial y para agradecerles ciertamente por la forma en la que ustedes vienen acogiendo este espacio. Algunos de ustedes también van interactuando a través de las mismas redes, concretamente comentando estos videos que vamos subiendo a las redes y con los que, insisto, pretendemos instruirles a ustedes en el conocimiento de la fe, especialmente en aquello que concierne al catecismo de la Iglesia Católica. Importante que entendamos el propósito de este podcast, de este espacio, propósito que ya comentábamos muy al comienzo, concretamente en el primer espacio que nosotros teníamos, hablando justamente acerca del prólogo o de la introducción de este catecismo, la intención concretamente del Papa Juan Pablo II, de conducir a todos los fieles cristianos que se acerquen al catecismo de la Iglesia, al texto del catecismo, a un conocimiento más profundo de su propia fe. Hemos podido ya comenzar la primera parte del Catecismo de la Iglesia, primera parte que es titulada La profesión de la fe, las 4 grandes partes del Catecismo. Creo que también lo habíamos comentado ya, la primera parte dedicada al estudio del credo, la profesión de fe, y comienza esta primera parte precisamente hablándonos del deseo de Dios que hay en el hombre, un deseo innato que hay, y las formas o las vías en que tiene el hombre para satisfacer ese deseo de Dios y las formas concretas en que nosotros podemos acercarnos a Dios y al conocimiento de Dios. Era eso justamente de lo que hablábamos, lo que estudiábamos en el anterior podcast la semana pasada. Hoy entonces vamos a continuar con este espacio, insisto, dedicado al estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a concluir hoy el primer capítulo de esta primera parte. El hombre es capaz de Dios, es así como se titula este primer capítulo. Concretamente hablaremos de el conocimiento de Dios según la Iglesia. ¿Qué nos dice la Iglesia concretamente acerca del conocimiento de Dios? Si es posible acceder al conocimiento de Dios o si definitivamente tenemos que hacernos a la idea de que no podremos penetrar en este gran misterio y de que será realmente inútil el intentar acercarnos un poco más al conocimiento de este misterio. Y luego entonces hablaremos un poco acerca de cómo hablar de Dios, de qué forma podemos nosotros concretamente abordar el tema de Dios y de qué manera podemos nosotros transmitir lo poco que podamos conocer acerca de Dios. Quisiera comenzar haciendo un pequeño recuento de lo que ya hablábamos en el espacio anterior, concretamente de las 2 vías que tenemos de acceso al conocimiento de Dios. Hablábamos concretamente del mundo y hablábamos del hombre. Me parece interesante, importante, insistir sobre todo en el tema de la creación. Creo que resulta ser demasiado oportuno hacerlo además a propósito de las constantes invitaciones que nos hace el magisterio de la Iglesia, sobre todo el magisterio del Papa Francisco, al cuidado de la casa común y sobre todo a este tema tan importante de la cultura del cuidado de la casa común, muy presente este tema en los documentos del Papa Francisco. Sabemos que justamente tenemos 2 encíclicas del Papa dedicadas al tema de el cuidado de la casa común.
Por eso, importante que insistamos en este punto y en este tema, considerando que es, sin lugar a dudas, un terrible error el que nosotros, además de no reconocer la presencia de Dios en las cosas creadas y además de no llegar, pues de no lograr descubrir a Dios en las cosas creadas, pues no estemos haciendo el cuidado o el uso correcto de los elementos que hacen parte de este mundo creado y que al contrario estemos quizá abusando de aquello que Dios ha creado, ya lo decíamos también, para nuestro deleite, para nuestro disfrute y para nuestro servicio. Hoy entonces hablaremos en primer lugar pues del conocimiento de Dios según la Iglesia. Decíamos que hay un deseo de Dios innato en el hombre y junto con ese deseo innato de Dios está pues la semilla de la eternidad presente en el hombre. Dios, que nos ha creado a su imagen y semejanza, pues también ha querido que nosotros podamos acceder a Él, que podamos acceder a su misterio. Justamente sobre todo en los libros del Antiguo Testamento, pues nos dan razón de cómo Dios progresivamente se va revelando al pueblo. Lo va haciendo de formas muy sencillas, pero de formas también muy tangibles, diríamos muy sensibles. Dios se va mostrando, Dios se va revelando, Dios se va haciendo oír y se deja ver del pueblo. Por lo tanto, este Dios en el que nosotros creemos no es un Dios al que, diríamos, le guste jugar a las escondidas. No es un Dios esquivo a nuestro conocimiento, sino que es un Dios que nos permite conocer parte de su misterio. Es un Dios que ha querido que nuestras herramientas, que nuestro conocimiento, nuestra inteligencia pueda acceder a ese gran misterio que Él encierra. Es así entonces como nos lo recuerda la Iglesia, especialmente en este punto de este primer capítulo. Es la razón humana que tiene la capacidad de poder conocer a Dios, de poder llegar hasta Dios, solo que nos lo dirá también la misma Iglesia, por más capaces que seamos nosotros de llegar hasta Dios, a través de la razón humana, siempre necesitaremos del auxilio de la fe. Un documento muy famoso de 1994 llamado Fe y Razón, Fides et Ratio, San Juan Pablo II hace precisamente una profunda exégesis acerca de la relación que existe entre fe y razón, filosofía y teología. Estas dos ciencias sumamente importantes y ciencias que han tenido una larga historia, una larga trayectoria y sobre todo una larga relación, porque han sido, entendemos la estrechísima relación que desde siempre ha tenido la filosofía y la teología. El Papa Juan Pablo II hace pues toda una exégesis, todo un recorrido histórico incluso, hablándonos concretamente de la filosofía antigua, y nos hace ver cómo desde siempre la razón ha estado unida a la fe a la razón, y dice el Papa en la parte introductoria de este texto, Fe y Razón, que tan estrechas, tan unidas han estado y han trabajado de una manera tan estrecha que podemos considerarlas como las dos alas que elevan al espíritu humano al conocimiento de la verdad, o lo dirá el mismo Papa, son como los rieles por los que anda el tren. Por tanto, no podemos desconocer entonces la estrechísima relación de la razón, nuestra inteligencia, nuestra capacidad de razonar, nuestra capacidad de sentir inquietud, de cuestionarnos, nuestra capacidad incluso de dudar, que eso es algo importante. El dudar no es malo como muchas veces lo entendemos, incluso es necesario, porque a veces el querer o el pretender más bien tener siempre la verdad o la certeza, pues no siempre es buena. A veces puede llevarnos al orgullo personal, a la soberbia o a la vanagloria. La duda es siempre muy importante, siempre y cuando ésta se resuelva y siempre y cuando pues la duda finalmente se despeje y
termine convirtiéndose propiamente en fe, pero es muy importante. Pero junto con esa razón, nuestras capacidades intelectuales, pues ha de estar siempre la fe. La fe puede llegar hasta donde la razón, digamos, no puede alcanzar. De hecho, como ya lo insinuábamos hace un momento, y es como diríamos el tema central de la encíclica de San Juan Pablo II, hasta donde la fe llega, la razón no puede llegar. La razón de alguna manera se ve limitada, se ve condicionada. La fe, en cambio, puede trascender y puede superar eso que puede condicionar nuestra razón humana. No hay, por lo tanto, contradicción entre la fe y la razón, algo que a veces podemos erróneamente pensar, que una persona de ciencia, un científico, por ejemplo, que una persona que se ha dedicado a estudiar, una persona que ha sido intelectualmente muy inquieta, tendemos siempre a pensar que es una persona que por naturaleza de alguna manera se va haciendo un poco incrédula, que va siendo una persona, digamos que va quizá distanciándose de su propia fe si la ha tenido, o que va pues generando aún más, que va apartándose incluso más de una verdad religiosa, la verdad sobre un ser trascendente, cuando realmente no necesariamente eso tiene que pasar. Yo creo que la verdadera ciencia es aquella incluso que conduce a Dios. Una persona, por lo tanto, cuya inquietud le ha llevado a meterse de lleno, digamos, en el estudio de las ciencias, es una persona que, habiendo pues hecho habiendo aprovechado y experimentado bien pues su contacto con las ciencias, puede llegar sin duda a la certeza de que Dios existe. Ejemplos muy claros entonces para que comprendamos y entendamos que no hay motivo para seguir pensando que la razón, nuestra capacidad intelectual, pues riñe con la fe, y que las verdades de la fe definitivamente nunca podrán ser respaldadas o nunca hallarán, digamos, lógica desde nuestra propia inteligencia. Nada más equivocado que eso, y como le decía, pues la misma experiencia así nos lo enseña. En la Iglesia ha habido siempre, digamos, o la Iglesia siempre ha apoyado más bien a la ciencia. De hecho, grandes sacerdotes, grandes teólogos han sido hombres de ciencia. Una teoría, digamos, ampliamente difundida y que muy estudiada en universidades, es la teoría del Big Bang, que quizá algunos hemos tenido la oportunidad de estudiarla, que es una teoría que habla completamente del origen del universo, y es una teoría ampliamente aceptada por hombres de ciencia, y es una teoría de un sacerdote católico. Lo que quiere decir, eso como para poner un solo ejemplo, y para decirles que realmente la Iglesia nunca se ha opuesto propiamente a la ciencia y a los hombres de ciencia, o a los que han querido propiamente pues profundizar en las ciencias. Todo lo contrario, la Iglesia ha apoyado, y la Iglesia siempre ha visto con muy buenos ojos esa inquietud intelectual, ese deseo de conocer, ese deseo de llegar a la verdad. Siempre, naturalmente, afirmando, porque es propio de la Iglesia, que la fe es una ayuda y un auxilio necesario para que la razón pueda alcanzar el conocimiento propiamente que se ha propuesto. Valga también la invitación, una invitación creo que oportuna, para que nos acerquemos pues a este documento del que ya les hablaba hace un momento, el documento Fe y Razón de San Juan Pablo II. Creo que vale la pena, y es un documento que ha sido sumamente importante en el magisterio de San Juan Pablo II, y es un documento que nos puede iluminar sobre todo en este punto, en este tema concreto que aborda el Catecismo de la Iglesia en su primer capítulo. A continuación nos hablará el Catecismo concretamente sobre el cómo hablar de Dios. Es una pregunta que nos plantea el Catecismo de la Iglesia, y nos dice el Catecismo que
al defender la capacidad de la razón humana para conocer a Dios, pues la Iglesia concretamente expresa su confianza en la posibilidad de hablar de Dios a todos. Creo que habiendo confiado plenamente o expresado su confianza en la razón, pues la Iglesia nos dice que todos tendríamos la capacidad de hablar de Dios. Por lo tanto, es sumamente importante entablar un diálogo cercano, un diálogo sincero y un diálogo amistoso entre pues, la fe cristiana, la fe católica, con otras religiones, incluso con la filosofía y con las ciencias. Y por qué no con los ateos, lo dice el mismo catecismo de la Iglesia Católica. La Iglesia, por lo tanto, siempre busca llegar a todos, y no solamente a quienes abiertamente se declaran o se profesan cristianos católicos. Hay en Roma, concretamente, algunas instituciones, dicasterios, que justamente promueven el diálogo, digamos, con credos o con grupos religiosos no cristianos, naturalmente con los que son cristianos, los que comparten con nosotros la fe en Cristo, aunque no estén en plena comunión con la Iglesia, pero también hay un dicasterio que promueve el diálogo con los no cristianos. Esto justamente para pues, confirmar lo que hace un momento decíamos a partir del catecismo de la Iglesia Católica, que si todos podemos llegar al conocimiento de Dios a través de la luz de la razón, pues es muy probable que todos podamos hablar acerca de Dios. Lo cierto es que ese ha sido como uno de los grandes propósitos también de la Iglesia, animar, motivar a todos para que hablemos acerca de Dios y para que a partir de ese diálogo acerca de Dios, pues podamos buscar la unidad, que sabemos que es el deseo de Dios, que ha de ser también el deseo nuestro, que superadas las barreras de la división de naturaleza, de creencias, de naturaleza religiosa, pues podamos llegar a una unidad consumada en el amor. Ese es justamente también el deseo que tiene la Iglesia y ha de ser, como decía, el deseo también de todo cristiano. Este estudio pues acerca del Catecismo de la Iglesia Católica ha de servirnos también precisamente para eso, no solamente para el que tengamos pues el conocimiento necesario acerca de nuestra fe, como ya lo decía, es algo sumamente importante, sino para que también tengamos las herramientas necesarias, oportunas, para la defensa de la fe. Muy al comienzo de nuestro espacio, así lo afirmábamos, así lo decíamos. La Iglesia de hoy pues necesita apologetas, defensores de la fe, quienes conociendo la fe, quienes habiendo profundizado en las verdades más importantes de la fe cristiana, pues puedan hacer esa gran tarea y puedan desempeñar ese rol que desafortunadamente pues se ha ido descuidando mucho. Es verdad que hay muchas personas hoy día que son grandes apologetas, sobre todo ahorita con la gran cantidad de redes sociales, con la gran cantidad de herramientas en la comunicación que tenemos. Hay muchos que quizá lo hacen y hay muchos que lo hacen bien y que lo hacen con argumentos, defienden la fe con argumentos, pero creo que todos en el lugar en que estamos tendríamos que hacerlo, sin necesidad pues de recurrir a estos medios que, insisto, son importantes y que son herramientas que creo que el mundo actual pone en nuestras manos justamente para que cumplamos también esa clase de tareas, pero cada uno de nosotros ahí en el lugar, ahí en casa, ahí en el trabajo, tendríamos que ser entonces los grandes apologetas de estos tiempos, hablar acerca de Dios y sobre todo insistir que todos podemos llegar al conocimiento de Dios, todos podemos poder llegar a esa gran conclusión. Dios existe, Dios está en medio de nosotros. El solo hecho de observar lo que tenemos, todo lo que nos circunda, todo lo que contemplamos, todo eso nos habla entonces de Dios y todo eso nos conduce
necesariamente a esa gran conclusión. Dios existe, Dios está en medio de nosotros. Amigos, nuevamente les agradezco a todos ustedes por compartir conmigo este espacio, este momento de reflexión. No olviden entonces sus comentarios, sus opiniones, sugerencias, inquietudes, preguntas, interactuar entonces en este espacio. Creo que vale la pena hacerlo para que este tema tan importante e interesante que estamos abordando pues realmente nos sirva a todos y que podamos aclarar todas las dudas que podamos tener, que seguramente son muchas, pues ya que quizá muchos no han tenido nunca la oportunidad de entrar propiamente en el catecismo de la Iglesia Católica. A todos el Señor les bendiga. Nuevamente gracias por su atención y no olvidemos que de la mano del Señor siempre.